un reto, que es conseguir para los últimos días antes de mi webinar de Potencia tu marca personal y la de tus clientes, más inscritos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que hay veces hay que pagar por ese tema de leads, ¿no? Ya nosotros, Bill y yo, hemos hecho ya campaña, newsletter, en redes sociales, diferentes cosas. Entonces, claro, ahora ya como falta un par de días para el webinar, lo que me falta es el toque final, ¿no? De recordar a la gente, y para eso me voy a apoyar de la publicidad en Facebook, ¿ok? Entonces, este es más o menos un mini plan. Mi campaña es las call, yo voy a tener 2 adsets, siempre yo intento llegar a gente nueva a través de estos webinars y gente que ya tengo. Luego tengo un tema de 3 anuncios diferentes que he hecho, bastante sencillitos. Luego tengo el tema de conversion tracking porque quiero saber exactamente cuánto me ha costado cada suscriptor que consiga. En el plan de acción, que es lo que yo voy a hacer, que es lo que haremos junto a través de este vídeo, es primero voy a los anuncios que ya diseñé, ¿vale? Los voy a importar en la librería para tenerlos ya. Voy a importar las audiencias porque para el Adset 1 yo lo que he creado una pequeña fórmula donde yo voy a llegar a nueva gente excluyendo a mi base de datos y excluyendo a los inscritos al webinar. Pero en el Adset 2 yo voy a trabajar con la gente que no abrió mi campaña de email menos los que se inscribieron en el webinar para que no les salga, ¿vale? Tengo que crear un conversion tracking, ponerlo en la página de Lead Pages para poder traquear exactamente cuánta gente ha convertido. ¿Por qué se pone ahí? Porque la gente ve el anuncio, va a la página de registro, que sería esta, ¿vale? Y luego llega a un thank you page, que sería esta, ¿no? Entonces yo pongo aquí el pixel para que me lo reconozca. Entonces todos los anuncios que Facebook sepa que la gente llegó ahí, significa que convertí, ¿vale? Y entonces luego nada, me queda crear la campaña. Entonces lo primero que voy a hacer es, como lo dije, me voy a la librería y voy a importar mis 3 gráficas. Este tipo de cosas tú las puedes hacer cuando estés creando directamente los anuncios. La verdad es que a mí me gusta hacerlo antes porque lo dejo como todo más listo. Voy a darle a descargar al Power Editor para tener la última versión actualizada y que así podamos activarnos. Una vez que ya se me ha descargado todo en el Power Editor, tengo aquí mi librería y entonces lo que hago es subir las imágenes. Ya las tengo aquí en el escritorio, anuncio mis 3 anuncios. Bien, perfecto. El segundo paso es importar las audiencias, ¿ok? Entonces me voy aquí en audiencias, ¿vale? Entonces le doy aquí a Custom. Tengo una lista, voy a subir el archivo, ¿vale? Entonces aquí, vale, perfecto. Tengo las no aperturas, ¿vale? Que las voy a ir subiendo. Y luego, esta que yo tengo que importar es la de la gente que ya está inscritos en webinar. Le doy a crear audiencia. Webinar marca personal, ¿vale? 2 días antes, que no quiero que haya errores, ¿vale? Bien, entonces todavía dice que no está ready, ¿vale? Por eso también lo hago antes, para que yo pueda seguir avanzando cosas. Ahora tengo que crear el conversion tracking, ¿vale? Para crear el tracking, lo que vamos a hacer es que vamos a ir aquí en píxeles, ¿vale? Entonces, en vez de utilizar, esto es un tráfico, voy a utilizar la versión anterior de Tracking Pixel, ¿ok? Y le vamos a dar aquí a crear un pixel. En este caso, este pixel es de leads, ¿vale? Entonces voy a poner Thank you page, webinar, marca personal, ¿vale? Le doy a crear aquí el pixel. Entonces le doy a View Pixel Code, lo copio. En mi caso, como yo tengo aquí la landing page, la tengo hecha con Lead Pages, es súper sencillo. Yo le doy a editar a mi Lead Pages, ¿vale? Y aquí hay una parte que se llama Tracking Codes, entonces en el Head, que es donde se pone este código, yo ya lo agrego, le doy a grabar y automáticamente ya cuando la gente entra a esta página ya me está picando cuando venga y ya podré saber el coste por cada persona que he captado.
¿Qué es lo que pasa? Que si no tenéis Lead Pages, les recomiendo instalar el plugin de Facebook Conversion Pixel en WordPress, que también te va a ayudar a agregarlo, o enviárselo a tu programador para que te haga esto y lo puedas agregar, ¿vale? Una vez que ya tenemos todo esto, done, ¿vale? Entonces vuelvo aquí a mi plan y lo que ya me quedaba era crearla, toda la campaña. Vamos a revisar si en la audiencia ya están ready. No me da el actualizar. Vale, tengo la de los inscritos ya ready y la de el webinar todavía no lo... la apertura no la tengo. Entonces lo que vamos a hacer es que mientras tanto yo voy a aprovechar para hacer el primer adset, que el primer adset era a gente, nuevos prospectos, o sea, gente nueva, pero que no estuvieran ya en mi base de datos y que no estuvieran inscritos, ¿vale? Entonces así voy avanzando, ¿vale? Siempre tenemos que aprovechar, ganar tiempo, ¿no? Entonces me voy aquí en el ads, entonces aquí en crear campaña, yo voy a poner last call, inscripción, webinar, marca personal. En este caso yo quiero website conversions, ¿vale? En el adset ese se va a llamar nuevos prospectos, ¿vale? Ahora aquí en mi plan yo había definido que eran 5 euros al día por cada uno, ¿vale? Entonces me meto aquí, le doy aquí a Adsets y pongo 5 euros. Me pide que elija la conversión. A ver, thank you. Esta. Ok, espérate, dice que no ha recibido todavía actividad. Eso es porque se tiene como que optimizar, ¿vale? Ya yo le he puesto el código, pero no lo ha reconocido todavía, ¿vale? Vamos a ver si navegando un poco por aquí ya te lo coge, ¿vale? Lo que voy a hacer es que voy a salir de aquí porque esto os puede pasar, ¿vale? Bueno, todavía no me lo reconoce, vamos a dar la refresh, a ver. Entonces aquí, en nuevos prospectos, editar. Vale. Mira, ¿ves? Ahora ya sí que me ha salido. El tema es que eso pasa, ¿vale? Si te vas a eso es que tienes que entrar tú para que reconozca como que está activo, ¿no? Que reconoce tráfico. Entonces aquí en la parte tiene que acabarse el día del webinar, ¿vale? Del anuncio. Y aquí en la nueva audiencia lo que yo voy a coger, bueno, vamos a hacer una cosa. En este caso, como ya la gente de España ya me tiene bastante conocida, voy a coger a Florida, Puerto Rico, ¿vale? Entonces, habíamos dicho que en esta campaña yo tenía que excluir a mi base de datos y a mis inscritos en el webinar. Entonces, aquí, octubre, newsletter octubre, y luego inscritos, ¿ves? Esta también la tengo que quitar, ¿vale? Entonces, aquí vamos a poner gente aparte de 20 años que le puede interesar. Aquí Spanish, e interese personal branding, ¿vale? Entonces aquí social media, LinkedIn, Instagram, a ver cuánta gente haya también. Ok, mira lo que pasa aquí. Aquí es de excluir, ¿vale? Cuando había agregado a esta audiencia era como si nada más fuera esa gente. Entonces, claro, cuando llegaba a eso tenía muy poco. Entonces, lo que tienen que hacer aquí directamente es darle inscrito, excluir y newsletter excluir, ¿vale? Entonces, ya tengo esto primero hecho, ¿vale? Le doy aquí a grabar. Ya tengo mi audiencia. Entonces, ahora directamente lo único que me va a hacer falta es crear el anuncio para este AdSense, en lo que esperamos a ver si mi otra audiencia que preparé antes está lista. Entonces, anuncio 1. Nuevos prospectos, vale, entonces aquí está mi página de mi negocio,
La URL para que se apunten es esta. El display es potencia tu marca personal. En el texto, déjame, a mí siempre me gusta como que agregar la imagen primero antes de poner el texto. Déjame empezar con esta. Vale. ¿Quieres aprender a potenciar tu marca personal y la marca de tus clientes? Y las marcas de tus clientes. Apúntate gratis al webinar que impartiré con Billy Sastre el próximo jueves 5 de noviembre a las 19 horas. Voy a poner como, mira, casi estaba fallando, ¿vale? Como yo esta audiencia nada más es a Miami, a Puerto Rico, yo le voy a poner la hora de Miami, que a ellos no les interesa la hora de España, no van a saber ni siquiera eso, ¿vale? Entonces, en el headline, webinar gratis, impulsa tu marca personal. A ver. Perfecto. Vale. Apúntate al webinar y descubre las mejores estrategias y tácticas para impulsar tu marca personal y la de tus clientes en Instagram y LinkedIn. Vale, perfecto. Entonces aquí es que se tienen que apuntar directamente. Vale. El conversion pixel ya está. Muy bien, entonces voy a duplicar esta campaña. Aquí le voy a poner anuncio 2. Lo bueno de siempre duplicar al final es que es una pasada. Está con mi foto. Y aquí la tercera. Anuncio 3. Vale, entonces voy a cambiar aquí por esta imagen. Y vale, vamos a abrir símbolos para Twitter y vamos a intentar cambiar el texto aquí, porque en la otra está mi foto y yo siento que ya con eso es bastante importante, ¿vale? Pero aquí no tanto. Apúntate gratis a nuestro webinar, ¿vale? 5 de noviembre a las 13 hora Miami. Te enseñaremos a mejores estrategias en LinkedIn e Instagram, ¿vale? Vale. ¿Ok? Y luego aquí vamos a ver webinar gratis, impulsa tu marca personal. Vale, vamos a poner cómo potenciar tu marca personal en LinkedIn e Instagram. Vale, entonces, vale, aquí que se despunten y ya está. Tenemos los 3 anuncios que, el 2 y el 3 me dice que ya tiene mucho texto, pero si ni siquiera esto es menos del 20. Bueno, vamos a intentar ver si luego nos cuela, que es que ahora poniéndonos esto nos ha fastidiado bastante. ¿Vale? Entonces, ya tenemos para este access, ¿vale? Vamos a intentar ahora, yo voy a intentar subir los cambios y luego ya nada me queda crear el otro access que es para el tema de la audiencia de la gente de mi newsletter, pero que no se apuntó,
¿vale? Para yo ver un poquito cómo puedo darle la vuelta. Yo le di que intentáramos subirlo con errores como quiera. Vale, perfecto. Se fue. Entonces, aquí en los ads, déjame buscar el nuevo. Vale, perfecto, este está genial. Y aquí en mis campañas, que yo estoy en esta campaña de las call, vamos a chequear ahora aquí en el Power Editor a ver si ya la audiencia mía está lista, la otra. Os voy a, mientras tanto, dar ideas de cómo hubiéramos podido hacer esta también a no apertura del email. Ok, cuando yo tengo mi campaña de email marketing, ¿vale? En las analíticas de email marketing, a mí me dan varias métricas, ¿no? Yo puedo exportar listado de gente. Mira, yo puedo exportar la gente que abrió campaña, que no abrió campaña, gente que hizo clic directamente, gente clic en página webinar, ¿vale? Gente clic en otras cosas, ¿vale? ¿Para qué? Porque yo lo que puedo hacer directamente es coger y jugar con esto. Entonces, yo ahora la fórmula que estoy haciendo es no aperturas, ¿vale? Menos inscritos webinar, ¿vale? ¿Por qué? Así la gente que no lo vio, pero que tampoco se ha inscrito por otro lado, ¿vale? Le llega el anuncio. Pero yo pudiera hacer otro anuncio que podría ser bastante interesante, es clic página webinar menos inscritos webinar, porque a lo mejor yo le puedo hacer un anuncio que sea más específico de, oye, ¿todavía te interesa lo del webinar? Porque a lo mejor la gente no le dio tiempo a inscribirse y puedo terminar de convertirle y esa gente ya conoce el webinar, o sea que si vuelve a hacer clic iría directamente ya a una suscripción, ¿vale? Entonces en este caso vamos aquí a ver en audiencias. Todavía no está ready, ¿vale? Lo que yo voy a hacer es que como quiera ya la voy a dejar creada con ustedes para que vieran cómo sería. Entonces en este adset el adset sería base de datos menos inscritos, ¿vale? Entonces aquí yo la configuro también, le pongo los 5 euros, le pongo que acabe el día del webinar para yo aprovechar todo el impacto. Aquí en el conversiones pongo ya la de thank you page de marca personal. Y aquí en audiencias, claro, aquí el país no hace falta. ¿Por qué? Porque aquí yo lo que pongo es no aperturas, ¿vale? Porque claro, todavía no, como no me ha calculado, todavía. Pero ahí me pone un alcance que no es real porque todavía faltará gente, como todavía está procesándola, ¿vale? Quito también lo de España, ¿vale? Y entonces ya va esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora yo tengo que poner aquí excluir inscritos, ¿vale? Entonces, más o menos estamos con esto. Fíjate que hay mucha gente que no se ha inscrito, o sea que esta campaña va a funcionar bien porque el potential reach se ha mantenido en el tiempo. Y ya le doy a grabar, ¿vale? Entonces, aquí se me quedan todos los dispositivos al final. Luego yo nada más tengo que crear el tema de los anuncios. Entonces, anuncio 1, BI, que son basados en escritos. Aquí elijo, bueno, pues mi página y al final pues aquí va a ser bastante parecido a lo otro que hicimos al principio, ¿no? Que al final aquí es ponerle un mensaje para que la gente apúntate gratis al webinar, a nuestro webinar, ¿vale? Entonces puedo ponerle aquí guión 5 de noviembre, ¿vale? Para que la fecha. El próximo jueves 5 de noviembre, Billy y yo te enseñaremos las mejores estrategias y tácticas para potenciar tu marca personal y la de tus clientes a través de LinkedIn e Instagram. Apúntate gratis, ¿vale? Entonces yo las flechitas que voy a coger, como antes las tenía para otro tipo de cosas, ahora voy a coger otras diferentes, ¿vale? Para que hagan clic directamente en la imagen. Selecciono la imagen, ¿vale?
Un webinar práctico y estratégico para enseñarte a potenciar tu marca personal y conseguir más ingresos, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces aquí en el botón sí que yo quiero que la gente se inscriba. ¿Vale? Y entonces pues ya lo tengo, ¿no? Entonces yo ahora lo que tendría que hacer es pues duplicarlo para el resto. Ya le damos aquí a duplicar en la misma campaña y aquí ya está. En esta, como ya antes me dijo que tenía mucho texto, nada más voy a intentar colar una más. Vamos a intentar colar esta, a ver qué tal. Bien, y ya le doy a subir los cambios. Entonces ya ahora yo tengo todas mis campañas activas, pero como le dije, o sea, como se me quedó aquí en el plan, o sea, pudiera trabajar con la gente también que ha entrado, porque según las analíticas que estuve viendo en Lead Pages, habían entrado mucha gente y la tasa de conversión tampoco, normalmente la tasa de conversión en captación, a mí me gusta que sea a partir del 70, 60, 70%, y en ese estaba como por los 50%, entonces no descartaré que si mañana no veo que la captación está siendo barata, darle a la gente que ha hecho clic para terminar de convertirla. Espero que esto os ayude para que veáis cómo rápidamente yo he podido hacer esto y que podáis de verdad cuando lancéis un webinar hacer este último last call de una forma inteligente y aprovechando los datos de las acciones que habéis hecho anteriormente, porque de eso se basa el éxito de Facebook hasta el final de combinar.